Voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en el pasaje de hoy que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 39 hasta el 52. 今日の聖書箇所はルカによる福音書の2章39節から52節です。 Y vamos a estar viendo juntos este pasaje en el día de hoy. 一緒にこの聖書箇所を見てみましょう。 Siguiendo con esta serie del Evangelio según San Lucas, nosotros vimos hasta aquí cómo Dios había preparado todas las cosas para la venida del Salvador. ルカによる福音書のこのシリーズを続けて、私たちはここまで神様が救い主を使わすという計画を実現するためにすべてのものを用意してきたことを見てきました。 Así que estamos ya varias semanas en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Lucas. 第1章、第2章を見てきて、もう数週間経ちました。 Pero la verdad es que historias como las de Zacarías y Elizabeth, o Juan el Bautista, o José y María, Simeón y Ana, son historias que nos dan esperanza. ゼカリアとエリザベス、洗礼者ヨハネ、ヨセフとマリア、シメオンとアンナといった物語は私たちに希望を与えてくれます。 No sé ustedes, pero a mí en lo personal me demuestra la perfección de Dios en hacer todas las cosas. なぜならそれはすべてのことを行う神の完全性を示すからです。 Dios es perfecto en todo lo que hace. 神はすべてにおいて完全です。 Y también aprendimos que cuando Dios quiere hacer algo nuevo, siempre busca personas que sean humildes y personas que estén dispuestas a hacer su voluntad. そして神様が何か新しいことをされるときにはいつも謙虚で御心を行う人を探されるということも学びました。 Y vimos que una y otra vez el Evangelio según San Lucas nos enseña que Dios no se interesa en gente con mucha capacidad, sino que pone la mirada en varones y en mujeres que sean obedientes a su palabra. ルカの福音書で何度も教えられることは、神様は優れた能力やカリスマ性を持った人にではなく、御言葉に従順な男女を求めておられるということなのです。 Así que hoy vamos a estudiar este pasaje acerca de Jesús en el templo. 今日の箇所では、神殿におられるイエス様について学びます。 Versículo 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, hablando de José y María, a su ciudad en Nazaret. ルカの2章39節には、両親は主の律法通りすべてのことを済ませたので、ガリラヤへ向かい、自分の町ナザレに帰ったとあります。 Y la semana pasada estudiamos cómo Jesús fue llevado por sus padres, José y María, al templo siendo un pequeño bebé. 先週はイエス様が赤ん坊の時に両親に連れられて宮に行った様子を見ました。 Y habíamos visto que como José y María eran padres piadosos que conocían y cumplían como familia todo lo que estaba en la ley del Antiguo Testamento. そしてヨセフとマリアは信心深い両親であったので、家族として旧約聖書の律法の命じるところをすべて知っていて守っていました。 Y esto es importante porque el Salvador del mundo, este niño, tenía que cumplir perfectamente toda la ley sin haber fallado jamás. なぜならこの子は世の救い主となるために一度も過ちを犯すことなく、神のすべての掟を完璧に果たさなければならなかったからです。 Y así siendo inocente, como un cordero sin mancha, un día iba a ir a la cruz a morir por nosotros que sí hemos sido culpables. そして傷のない子羊のように無垢で、いつか十字架にかかり罪を犯した私たちのために死んでくださるのです。 Es por eso que Dios le dio a Jesús padres en esta tierra, como dice el versículo 39, que cumplieron todo lo establecido por la ley. そのために神様は39節にあるように、神の律法によって定められたことをすべて成就する良心を与えたのです。 Y habíamos visto la importancia de tener padres piadosos que crían a sus hijos en la palabra de Dios. そして子供が理解できる年齢になる前から、神の言葉で子供を育てる信心深い親を持つことの大切さを見ました。 Y si desde que son bebés tus hijos te han visto orar a Dios, leer la palabra, confiar en el Señor, eso va a ser una fortaleza para sus vidas. 赤ちゃんの時からあなたが祈り、御言葉を読み、主を信頼する姿を見ていれば、
それは子どもたちの人生の強みになります。 Así que cuando ellos, aun cuando siendo grandes, se apartaran del camino, cuando estén en problemas, siempre van a saber a dónde tienen que volver. ですから大人になってから道を踏み外したとしても困った時にどこに行けばいいのか必ず分かるようになっています。 Y José y María eran así. Su piedad, la piedad de ellos no se quedaba solamente en el templo, sino que también iba al volver a casa y en Nazaret en el día a día. ヨセフとマリアがそうであったように彼らの経験さは宮にとどまらずナザレの家に帰っても日常生活の中で発揮されたのです。 El versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. 40節、幼子はますます成長して強くなり知恵に満ち、そして神の恵みがその上にあった。 Y una cosa que podemos aprender aquí es que Jesús no se quedó siempre bebé. ここではイエス様が常に赤ん坊のままであったわけではないことを教えています。 Es por eso que no es correcto adorar al niño Jesús hoy. ですから今日赤ん坊のイエス様を拝むのはおかしいのです。 El Señor Jesús que adoramos es el que murió y resucitó para ser el Señor, no es un bebé en brazos de María. 私たちが礼拝するイエス様は死んでよみがえり主となられた方でマリアの腕の中の無害な赤ん坊ではありません。 El versículo 41 y 42 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 41節42節、さてイエスの両親は杉越の祭りには毎年エルサレムへ登っていった。イエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために住居した。 En este pasaje Jesús ya tiene 12 años y la Biblia no habla acerca de la infancia de Jesús ni qué pasó en todos esos años. この箇所ではイエス様は12歳です。聖書にはイエスの幼少時代やその間に起こったことは書かれていません。 Pero Lucas se limita a decir que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ルカは彼が成長して強くなったこと、知恵に満たされたこと、神の恵みが彼の上にあったことだけを述べています。 Y cada año María y José iban al templo en Jerusalén y celebraban la Pascua judía. ヨセフとマリアは毎年エルサレムの宮に行って杉越の祭りを祝っていました。 Pero para los judíos, cuando un hijo varón cumplía los 12, ya se lo consideraba un adulto y podía entrar en el lugar del templo que se llamaba el patio de los varones y donde podía aprender por primera vez la palabra de Dios. Y ya no necesitaba estar junto con sus padres, sino que podía moverse con libertad como un adulto dentro del templo. しかしユダヤ人の場合、男の子が12歳になると大人とみなされて神殿の中の男子宮廷と呼ばれる場所に入って神の御言葉を学ぶことができるようになったのです。両親の近くにいる必要もなくて大人と同じように自由に動けるようになりました。 Así que ese año para Jesús ese habría sido todo un acontecimiento porque seguramente estaría embelesado escuchando a los maestros de la ley y haciéndoles preguntas. イエスにとってこれは大変な出来事であり、律法の教師たちの話に耳を傾けて質問することに夢中になったに違いありません。 Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 43節、ところが祭りが終わって帰るとき、少年イエスはエルサレムに居残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。 Ahora, llegada la hora de volver, José y María se regresaron sin darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos. 帰るときになってヨセフとマリアはイエスが一緒にいないことに気づかずに帰ってしまいました。 Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Acaso puede un padre olvidarse de su hijo? そんなことありえますか？親が子供を忘れて帰ってしまうなんて。 Una vez conocí una familia que cada vez que salían, una vez que estaban en el carro, contaban 1, 2, 3, 4, 5 para ver si estaban todos sus hijos allí. 私の知り合いに外出するたびに車に戻るときに、帰りの道で子どもたちの数を数えて誰一人忘れていないことを確認している家族がいました。 Pero lo que pasó de verdad no es que ese día José y María se olvidaron de contar sus hijos, sino que ellos en esa época viajaban en caravanas donde eran cientos de personas. そして本当はヨセフとマリアがその日子どもの数を間違えたのではなくて、ナザレからエルサレムに移動する際に数百人のキャラバンで移動したことが原因なのです。 Eran familiares, vecinos, amigos, todos se ponían de acuerdo para viajar juntos porque era un viaje muy largo y era peligroso ir solos. 一人では、危険な長旅なので、
親戚、隣人、友人、みんなが一緒に旅をすることになったのです。Y para esto, el grupo, que eran 200 personas más o menos, se formaban dos grupos, uno adelante, donde iban las mujeres y los niños, y otro atrás, donde iban los hombres, que caminaban más rápido. Las mujeres y los niños caminaban más despacio. そこで、前の方には歩くのが遅い女性たちや子どもたちで、後ろには歩くのが速い男性たちのグループが作られて、出発しました。 Sí, los hombres generalmente salían más tarde, ¿sí? Y daban el alcance a las mujeres a la hora de la cena. そして、遅く出発して夕食時には家族と一緒に合流することになっていました。 Así que Jesús tenía en ese momento 12, que era la edad justa, que podía estar tanto en el grupo de María con los chicos como del papá José con los hombres. イエスはマリアと先頭集団で一緒にいたり、ヨセフや他の男性たちと一緒にいるのにちょうどいい年齢でした。 Y como en esa época no había celulares, lo que pasó es que ahí se produjo el malentendido. そして当時には携帯電話ありませんでしたので、そこで誤解が生まれました。 María pensando que estaba con José y José pensando que estaba con María. マリアはイエスが、ヨセフと一緒にいると思って、ヨセフはイエスがマリアと一緒にいると思って思い込んでいました。 Versículo 44 y 45, y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 44節、45節。そして道連れの中にいることと思い込んで一日道を行ってしまい、それから親族や知人の中を探し始めたが見つからないので、探し回りながらエルサレムへ引き返した。 Cuando se dieron cuenta que Jesús no estaba ni con uno ni con el otro, dijeron, bueno, entonces tienen que estar con el resto de los parientes. その時彼らはイエス様が親族のもとにいると思っていました。 Y esto es lo más lógico. Imagínense ustedes por un momento cómo era ese viaje donde se juntaban primos, amigos, parientes, y en especial para los chicos, era toda una fiesta. Estar juntos, jugar juntos. Eran varios días de estar todo el día, de la mañana a noche juntos. Y entonces ellos dieron por sentado de que Jesús estaría con ellos, pero lo buscaron y no lo encontraron allí. それは最も理にかなったことで、いとこや友人、そして子どもたちにとっては、冒険の旅でした。そこで彼が自分たちと一緒にいることと当然と考えていましたけれども、どこを探しても見つからなかったので、エルサレムに戻りました。 Ahora yo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de los que están aquí y son padres, alguna vez se le extravió un hijo? ここに、子供を持つ親たくさんいると思いますけど、何人子供たちを行方不明になったことがある人がいるでしょうか。 No soy la única. 私だけではないと思います。 Piensen en la desesperación que sintieron José y María en ese momento. ヨセフとマリアの絶望の気持ちを考えてみてください。 Cuando uno pierde un hijo, uno piensa lo peor. もっと悪いことを考えます。 Versículo 46 y 47 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 46節、47節。そして3日の後にイエスが宮の中で教師たちの真ん中に座って、彼らの話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞く人々は皆イエスの賢さやその答えに驚嘆していた。 Noten estas 3 palabras. 3 días después. 3日後です。 Sí, le encontraron en el templo. 宮で彼を見つけました。 3 días de angustia. Imagino que sin dormir, preocupados, angustiados realmente. 心配で眠れない苦悩の3日間を想像します。 Cuando nuestro hijo Yoshia tenía 14 años, un día se enojó con nosotros y se fue de la casa. ヨシアが14歳の時に、私たちに腹を立てて家を出て行ってしまったことがありました。 Y la verdad es que por 4 días no apareció y nosotros no podíamos ni dormir ni comer de la preocupación. 4日間何の連絡もなかったのです。私は心配で眠れずに食べられませんでした。 Ese día estaba nevando afuera y él había salido casi sin abrigo y sin nada de dinero. その日は雪が降っていて、彼はお金もなくて、上着も持ってない状態で出てきました。 Y fueron 4 días y 4 noches que a mí me parecían eternas, porque yo decía, ¿dónde estará este chico? 私にとって永遠と思われる4日間と4晩でした。どこにいるんでしょう。
¿Qué habrá comido? 何食べたんだか Me consumía la ansiedad. 不安でいっぱいでした。 Y todo padre que experimentó algo así entiende lo que sintieron María y José ese día. マリアとヨセフはそんなような経験をしたのでしょう。 Lo buscaron por todos lados y finalmente 3 días después lo encontraron en el templo escuchando y aprendiendo la palabra. 彼らはあちこち探し回ってついに宮で御言葉を聞いて学んでいるところを発見しました。 Y Jesús dice que hacía preguntas que por su edad y su inteligencia sorprendía a todos los que estaban allí. イエスはその年齢と知性からそこにいる誰もが驚くような質問をしていました。 Versículo 48. Y cuando le vieron, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 48節です。両親はこれを見て驚き、そして母が彼に言った。どうしてこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父様も私も心配でしてあなたを探していたのです。 Ahora, María no lo dijo así tranquila. Ella reaccionó como lo haría cualquier madre en su lugar. ¿Dónde estabas? マリアは母親らしく、どこにいたのって聞いてあります。 Te estábamos buscando, estábamos preocupados. ¿Qué estuviste haciendo? 探してたんだよ、心配したんだよ、何してたんだ。 Versículos 49 y 50. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. 49節、50節。するとイエスは言われた。どうしてお探しになったのですか。私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですか。しかし両親はその語られた言葉を悟ることができなかった。 Ahora, a primera vista, la respuesta de Jesús parece una insolencia hacia sus padres, pero no lo era. 一見するとイエスの対応は両親を軽視しているように見えるかもしれませんが、そうではありません。 Y la verdad es que hacía 12 años antes, el ángel le había hablado a José y a María anunciándole que Jesús iba a ser el Hijo de Dios que salvaría al mundo. なぜならその12年前に御使いがこの息子が神の子、世の救い主となることを告げ知らせていたからです。 Y Simeón y Ana también le habían dicho lo mismo. シメオンとアンナもそれを予言していたのです。 Y eso quiere decir que el templo era el primer lugar donde ellos tendrían que haber pensado en buscarle. つまりそもそもイエス様を探すべきは宮であるのに、神の御言葉を思い出さないがゆえにそうしなかったということです。 Pero no lo hicieron porque en ese momento no se acordaron la palabra que Dios les había hablado. 時間が経って正しい視点が失われていたんです。 El tiempo se había pasado y ellos habían perdido la perspectiva correcta de las cosas. Es por eso que Jesús le dice: ¿Por qué me buscan? だからイエス様はなぜ私を探していたのかって言われたのです。 ¿No es evidente que debía estar aquí en el templo ocupado en los negocios de mi padre? ¿No vine para eso? ¿No se los dijo el ángel? ¿No se los reveló Dios antes a ustedes? ¿No lo sabían? 私がここで宮で父なる神様の仕事をするはずだったのは明らかではないでしょうか。そのために来たんじゃないのか。御使いに言われなかったのか。神は前にそれを明らかにしなかったんでしょうか。 Sí, José y María lo sabían. Pero ¿qué había pasado? La desesperación y la angustia pudieron más. Y en algún momento se olvidaron de quién era Jesús y para qué había venido. そして、ヨセフとマリアは知っていたのですけれども、絶望と苦悩に負けていつしかイエス様が誰で何のために来たのか忘れてしまっていたのです。 Y una cosa que podemos aprender aquí es que hay ocasiones en nuestra vida cuando el dolor nos hace olvidar lo que ya sabemos. ここで一つ学べることは、人生には痛みによってすでに知っていることを忘れてしまう時があるということです。 Donde nos gobierna el pánico y donde todos los versículos de la Biblia que conocemos se nos olvidan y nos invade el temor. パニックに支配されると、知っている聖書の箇所はすべて忘れ去られて恐怖に打ちのめされてしまうのです。 ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí. 皆さんそういうことありますか？私はあります。 Es por eso que es tan importante que nosotros meditemos en la palabra de Dios día y noche para que conozcamos y sigamos conociendo quién es Dios. ですから私たちは昼も夜も御言葉について思い巡らして神様がどのようなお方であるかを知り続けることが大切なのです。 Hay una canción de Pancho Martel que me gusta mucho y que dice así: La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él.
私が好きなパンチョ・マルテルの歌があるのですが、こんな感じです。聖書、マテチャ、夜明けは神への熱意を新たにする。No basta, hermanos, conocer versículos de memoria o haber escuchado mensajes, prédicas, o tener años en la iglesia o saber mucho. Nuestro fervor hacia el Señor se enfría muy fácil. 聖句を暗記している、説教を聞いたことがある、教会に何年も通っているだけでは不十分なのです。神の事柄に対する私たちの熱意は冷めやすいのです。Pero hay algo que sucede cuando nosotros nos sentamos frente a la Biblia con nuestro mate, nuestro té, nuestro cafecito, no sé lo que tomes, y abrimos la Biblia para leerla con tranquilidad y esperando que Dios nos hable acerca de quién es Él. しかし私たちがマテ茶やお茶、コーヒーなどを飲みながら聖書に開いて静かに読んで神様が自分について話してくれるのを待つたびに、私たちの心の中に何か違うことが起こっているのです。Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 51節、それからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき、彼らにお使いになった。母はこれらのことを皆心に留めていた。La segunda cosa que podemos aprender aquí es que Jesús se sometió a la autoridad de padres imperfectos. ここで学べることは、イエス様は不完全な両親の権威に服従されました。Aunque ellos no entendían, y aunque Jesús era el Hijo de Dios, volvió, dice, a casa con José y María y se sometió a ellos como sus padres en obediencia a Dios. 理解されていなくても、彼が神の子であっても、ヨセフとマリアと共に家に帰って、神に従うように親として彼らに従ったのです。Y no solo eso, sino que permaneció sirviendo a su familia por 18 años más, porque el siguiente evento narrado por Lucas va a ser cuando Jesús tenía 30. そればかりか、イエス様はさらに18年間も彼の家族に仕え続けました。ルカが語る次の出来事は、イエスが30歳の時のことです。Y no sabemos qué pasó en todo ese tiempo en su casa, pero es posible que José, su papá, haya muerto joven, porque la Biblia no vuelve a hablar de él. その時家庭で何が起こったのか、私たちは何も知りません。ヨセフは若くして死んだ可能性があるのですが、聖書には彼については二度と語っていないのです。Pero la Biblia en Hebreos 5:8 dice algo interesante. Dice de Jesús que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. しかしヘブル人への手紙5章8節はイエスについてこう言っています。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学んだと述べています。Si Jesús, que era el mismo Hijo de Dios, él tuvo que aprender obediencia, ¿cuánto más nosotros? 神の子イエスが従順を学ばなければならなかったのなら、私たちはもっと学ばなければならないのです。Tal vez tú tengas padres imperfectos a quien Dios te pide honrar. おそらくあなたには不完全な両親がいて、神はあなたに敬うように求めているのでしょう。Tal vez tengas jefes imperfectos a quienes tienes que obedecer. 不完全な上司に従うこと。Tal vez tienes maestros imperfectos a quienes tienes que respetar. 不完全な教師に敬意を払うように。Tal vez tienes gobernantes imperfectos por quienes tienes que orar. 不完全な支配者のために祈るように。O líderes imperfectos a quienes tienes que amar y someterte. 不完全なリーダーを愛するように従うように。Cuando llegue ese momento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué harás tú? あなたはどうしますか？ Una cosa que necesitamos aprender aquí es que cuando nosotros nos sometemos a las autoridades que Dios puso sobre nosotros y lo hacemos en obediencia a Él, Él bendice nuestras vidas. Crecemos como Jesús en obediencia y en humildad. 私たちが神が私たちに置かれた権力者に服従し、神に従順であるときに、神は私たちの人生を祝福してくださいます。私たちは従順さの中で成長し、謙虚さの中で成長するのです。Y eso dice que lo hizo Jesús con 12 años de edad. Se sometió a María y a José. それはイエスが12歳の時にしたことです。ヨセフとマリアに従ったのです。Y el resultado lo tenemos en el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. 52節、イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。Quiero que me acompañen por un momento a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4.
ティモテの第2の手紙の2章4節を見てください。 Segunda de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 兵役に服している者は日常生活のことに煩わされてはいない。ただ兵を募った司令官を喜ばせようと努める。 Una tercera cosa que podemos aprender es que existen dos tipos de negocios en los que podemos enredar nuestras vidas. 私たちの人生には、人生をもつれさせる仕事には2つの種類があります。 Los negocios del Padre, como Jesús, o los negocios de esta vida. 父なる神の仕事とこの世の仕事です。 Jesús vivía pendiente de los negocios o de los intereses de su Padre. No se dejaba enredar por las cosas que no son eternas. イエス様は神様の仕事や関心事を念頭に置いて生きておられました。彼は永遠でないものに絡め取られることをしなかったのです。 Y esto nos enseña que nosotros no tenemos que olvidarnos para qué estamos aquí. このことは私たちが何のためにこの世にいるのかを忘れてはいけないということを教えています。 Hermanos, la vida es mucho más que comer, dormir, trabajar y pagar cuentas. 人生とは食べること、寝ること、働くこと、お金を払うこと以上のものです。 Fuimos hechos para la gloria de Dios. それは神様の永遠のためにするのです。 No tiene que ser ese el único motivo de nuestra vida. それが私たちの人生の動機であってはいけないのです。 ¿En qué tipo de negocios te vas a ocupar tú? あなたはどんな仕事に就きますか？ ¿En los negocios del Padre o en los negocios de esta vida? 神様の仕事ですか？それともこの世の仕事ですか？ Vamos a orar. お祈りしましょう。 Padre, te alabamos y queremos darte gracias por tu palabra de verdad. 主よ、感謝いたします。あなたの真実の御言葉を感謝いたします。 ¿Cuántas veces, Señor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, fácilmente se nos olvida todo lo que sabemos acerca de ti? 苦悩の中で私たちはあなたの御言葉を忘れがちです。 Pero Señor, ayúdanos a conocerte cada día más para que se vuelva eso una fortaleza en nuestras vidas. ですから主よ、どうぞ私たちを助けてください。力となるように助けてください。 Ayúdanos a que el vivir, el trabajar, el criar hijos, las cosas de todos los días, no nos enreden, sino que solamente, Señor, podamos usar eso para tu gloria. この地上で生きること、働くこと、子供を育てること、あなたの御心の通りになりますように導いてください。 Y Señor, que podamos estar ocupados en los negocios del Padre. どうぞ主の仕事に専念する、没頭することができますように導いてください。 Te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas para que puedan ser de bendición a tantas personas que se están perdiendo a nuestro alrededor. どうぞ私たちを用いてください。そして、この世で、道を見失っている多くの人に力となりますように導いてください。 Ayúdanos también a ser modelados, Señor, por ti. Transfórmanos, Señor. どうぞ私たちを変えて用いてください。 Te lo pedimos en el nombre de Cristo. イエス・キリストの皆によって祈ります。 Amén. アメン。 Dios te bendiga. 主の祝福がありますように。 No tengo nada que esconder, mi vida es transparente. Ya Cristo se ha llevado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por Él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar,
Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. De entonces Él llevó mi ansiedad, de entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habría de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él le quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba, y habrá de ser mi orgullo poder morir por Él.